Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Estamos estudiando el primer cuatrimestre en en tecnologías de la automatización. Este video es para evidencia de nuestro proyecto para la materia de instrumentación virtual impartido por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Mi nombre es Cristian Runicel y mi compañero Francisco Lara. El video es para mostrar nuestro proyecto, el cual consiste en pruebas de lanzamiento de un cohete hidráulico, el cual nos medirá masa, presión y aceleración instantánea al momento del despegue. A continuación demostraremos las tres partes. La primera se explicará el prototipo físico, en la segunda etapa se explicará la programación, así como el instrumento virtual, y en la tercera etapa se mostrarán las pruebas del funcionamiento de nuestro instrumento virtual. We are a student of the Technological University of Querétaro. We are studying the first semester of Engineering in Automation Technologies. This video is the final evidence of the hydraulic rocker or water rocket. That is for the accreditation of the virtual instrument subject. This video is divided in three parts. In the first, the physical prototype with is explained. In the second, extend the program with the explained, as well as the virtual instrument, and final, in three parts, the test of operation of the virtual instrument within presented the prototype. A continuación les leeremos la lista de cotejo para la plataforma de apoyo, la cual consta de al menos 3 puntos de apoyo. En este caso tenemos 4. Tiene un mecanismo para nivelación horizontal del plano de lanzamiento, que sería esto, se ajustan mediante los espárragos. La plataforma es resistente al agua, la hicimos de AAA previamente barnizado para así hacer mejor la protección para el agua. La postura de lanzamiento es vertical. Gracias a estos apoyamos el cohete para que salga verticalmente. Sensores y actuadores. Tiene el instrumento para medir al menos presión interior del cohete y su masa, y están montados sobre la plataforma de lanzamiento. Aquí podemos observar el sensor de presión y de este lado tenemos el sensor de peso, los cuales están sujetos a la plataforma de lanzamiento. Tiene una fuente o conexión para el suministro de aire a presión rematada a un exterior con un tapón de corcho o hule. Este sería nuestro corcho de hule, y aquí tenemos nuestra fuente de alimentación para el aire. Tiene actuadores para controlar el suministro y desfogue del aire a presión del interior del cohete. Aquí podemos observar nuestros actuadores. Este es para el suministro de aire y este sería para el desfogue del mismo. Los sensores y actuadores están conectados al suministro de energía o a los sistemas de adquisición de datos mediante cables trenzados o empaquetados en tubos Cernés. Para esto lo que hicimos primero fue incitar los cables para aislarlos, y encima del mismo aislamiento le pusimos espiral. El sistema de prueba tiene una computadora personal sobre la que se ejecuta el instrumento virtual, ubicada a menos de 10 metros de distancia, la cual es allá la conexión para la computadora. El sistema de prueba tiene al menos un dispositivo digital para adquisición de datos y control de actuadores. Para esto utilizamos lo que es un Arduino Uno y una tarjeta de adquisición de datos. Los dispositivos digitales de adquisición están montados sobre una tablilla de circuito impresos. La computadora personal y dispositivos digitales están comunicados. Los comunicamos mediante cables USB. Hay al menos 4 cohetes de prueba con volúmenes de 0.5
medio litro, 1 litro y 2 litros, los cuales aquí están. Los cohetes de prueba tienen alerones para dirigir su vuelo de trayectoria, sea recta, vertical. Aquí están. Ahorita venimos, Ahora les mostraremos nuestro panel frontal y código de nuestro BI. Un botón de encendido y apagado del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón. Un botón de paro de emergencia configurado para que active el valor de la presión al presionar el botón principal del ratón y se mantenga en este estado hasta que se vuelva a presionar el botón principal del ratón. Un botón de inicio de prueba configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y retorne al estado original una vez se lea el estado de inicio. Un control de ingreso de presión máxima permitida en el cohete en la prueba con etiqueta de unidades activa, kilopascales. Un control de ingreso de volumen del cohete a prueba con etiqueta de unidades activa, mililitros. Un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenarán los datos. Uno o más controles para la selección de los puertos de comunicación serie. Un indicador gráfico de la presión y masa del cohete durante la prueba con autoescala en el eje vertical, 1000 puntos eje horizontal y herramientas de acercamiento y desplazamiento activas. Un indicador de tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba hasta el despegue con etiqueta de unidades activas, segundos. Un indicador de la masa del cohete tipo galvanómetro con escala de 0 a 2 kilogramos y división de 200 gramos, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 10 gramos. Un indicador de presión del cohete tipo nanómetro con escala de 0 a 1000 kilopascales y división de 100 kilopascales, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 10 kilopascales. Un indicador de aceleración del cohete al momento del lanzamiento con etiqueta activa, metros sobre segundo al cuadrado. Todos los controladores indicadores tienen etiqueta y escala. Todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción en ayuda y muestran tip en el panel. Ahora pasaremos al diagrama de bloques para checar el código. El código principal existe al menos una estructura de máquinas de estado. Cuenta con al menos una subrutina. En caso de lenguajes gráficos, no hay elementos encimados que hagan difícil ver el flujo de datos. En el caso de lenguajes basados en texto, las líneas de código están tabuladas por niveles de función. El código tiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de los seguimientos de código.
El código principal y, y los de las subrutinas se pueden observar completamente en la pantalla de la computadora sin necesidad de utilizar barras espaciadores de la ventana de desplazamiento del sistema operativo. Ahora pasaremos al diagrama de bloques para checar el código. El código principal existe al menos una estructura de máquinas de estado. Cuenta con al menos una subrutina. En caso de lenguajes gráficos, no hay elementos encimados que hagan difícil ver el flujo de datos. En el caso de lenguajes basados en texto, las líneas de código están tabuladas por niveles de función. El código tiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de los seguimientos de código. El código principal y los de las subrutinas se pueden observar completamente en la pantalla de la computadora sin necesidad de utilizar barras espaciadores de la ventana de desplazamiento del sistema operativo. Ahora vamos a hacer la prueba de nuestro BI, para el cual ya seleccionamos previamente nuestra ruta de almacenamiento y nuestra ruta de comunicación, tanto el Arduino como la DAC. También nuestra presión máxima y nuestro volumen del cohete. Ahora vamos a dar encender nuestro BI. Y le vamos a dar, vemos que nos está marcando presión y peso. Vamos a dar inicio de prueba, para el cual vemos cómo se va incrementando nuestra presión tanto en el nanómetro como en nuestra gráfica. Y vemos que en este momento salió nuestro cohete. A una presión máxima de 227 kilopascales y su aceleración fue de 62 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora procederemos a enseñar dónde se guardaron nuestros datos.
documento. Ahora haremos la prueba del botón de paro. Vamos encendido en nuestro instrumento virtual. Oímos que el compresor está activado y damos inicio a la prueba. Vemos cómo va aumentando la presión y cortamos la presión. Nos muestra el mensaje que el instrumento de paro está activado y se escucha cómo se libera la presión. Oímos que el compresor está activado y damos inicio a la prueba. Vemos cómo va aumentando la presión, cortamos la presión, nos muestra el mensaje que el instrumento de paro está activado y se escucha cómo se libera la presión. En este punto vamos a ver el botón de apagado. Vamos a iniciar el instrumento, iniciar la prueba y posteriormente apagar el instrumento, y se va a escuchar, si ponemos atención, cómo la presión del aire es liberada. Encendemos el instrumento, le damos inicio de prueba, vemos cómo la presión empieza a aumentar y ya lo apagamos. Abrimos desde una computadora remota el BI. Como podemos ver, ya se nos muestra en las mismas computadoras el instrumento virtual. Y entonces vamos a hacer la prueba. Cedemos los derechos a la computadora que tiene la dirección IP. Y iniciamos la prueba. Vamos a ver que en la pantalla nos muestra prueba finalizada. Para calcular nuestra aceleración está relacionada con el empuje. Para calcularlo se tiene una aceleración que es F igual a P por A, donde F es la fuerza, P es la presión, A es el área. La fuerza sale a través de la boquilla de la botella, el cual para calcular el área de la botella se tiene la fórmula que es A igual a pi que multiplica D al cuadrado sobre 4, donde medimos el diámetro de la boquilla de la botella, que aproximadamente tiene una medida de 2.52 centímetros. La presión que medimos con el manómetro se le conoce como presión relativa, a lo que bombeamos a una presión de 2 atmósferas y la tuvimos que pasar al sistema internacional, donde 1 newton por metro cuadrado se le conoce como pascal. Una vez teniendo nuestras unidades en el sistema internacional que sale de la boca de la botella, esto será el empuje. Posteriormente procedemos a hacer el cálculo de la fuerza. Luego la fuerza neta, que calculamos con fuerza neta es igual a empuje menos peso. Teniendo todos nuestros datos, ahora podemos calcular nuestra aceleración, que es aceleración igual a fuerza neta sobre masa.